Buenos días, hoy es miércoles 15 de septiembre del año 2021. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Franklin Buccelli, abogado, experto en Derecho Ambiental, catedrático universitario. Doctor Buccelli, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El tema de esta entrevista es sobre las áreas verdes de la cuenca patrimonial en proceso de destrucción, un irrespeto total a los espacios verdes, a las orillas de los ríos de Cuenca. Le quiero empezar preguntando sobre el tema del desacato. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo, doctor Buccelli, como es de conocimiento ya público, emitió una resolución ordenando el cese inmediato de los trabajos de la destrucción de la naturaleza a lo largo de la avenida 1 de Mayo, 27 de febrero, 10 de agosto y también la Pumapungo. La administración municipal ha hecho caso omiso, ha desacatado la disposición de la Defensoría del Pueblo. ¿Esto qué significa? Doctor Buccelli, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jaime. Más bien, gracias por el espacio y un cordial saludo a la audiencia de Revista y Radio El Observador. A ver, comencemos por el tema, efectivamente, las áreas verdes. Lastimosamente, y yo siempre recalco en esto, ¿no? Cuenca es una de las ciudades más deficitarias en el país y en Latinoamérica respecto de áreas verdes por cada uno de los habitantes. Estamos hablando de aproximadamente, como norma internacional, entre 7 y 8 metros cuadrados por habitante, y lo que acá tenemos no llega de 3, en el mejor de los casos, a 4 metros, es decir, estamos casi un déficit del 50%. Por lo tanto, dentro del plan de ordenamiento territorial, dentro de todo lo que es la zonificación del cantón, estos espacios tienen que ser privilegiados porque son espacios de vida, espacios de desarrollo que generan calidad de vida y de servicios a la población. Entonces, no es que porque sean áreas verdes nada más, no estamos categorizando, no estamos hablando si son o no protegidas, sino son espacios sumamente necesarios para el desarrollo y el convivir de la comunidad. Ahora bien, lamentablemente, y esto sí ha causado un malestar generalizado en la ciudadanía, porque mientras otras administraciones, no siendo totalmente amigables, digamos, o compatibles con el ambiente, pero sí respetuosas con estos espacios y estas áreas verdes. Pero en la actual administración ha sido una tónica constante de que cualquier intervención se cree que estos espacios no son útiles, no sirven o no prestan ningún servicio ambiental y que por lo tanto hay que afectarlos, hay que agredirlos, hay que intervenir. Franklin, la EMAG maneja el eslogan amigable con el ambiente. Así es, pero es solamente un eslogan, o digamos no, que eso una está tomadura escrito en de el pelo. papel. Está escrito en el papel porque en la práctica, ¿por dónde recorramos? ¿Por dónde recorramos, Jaime? O sea, no solo estamos hablando de las orillas o de las riberas de los ríos, estamos hablando de parques, estamos hablando de parterres, estamos hablando de avenidas, de ciudadelas, en donde sea. Lamentablemente a estos espacios han sido totalmente vulnerados e irrespetados. Entonces, por eso es que esta insatisfacción con un proyecto endosado o tomado de otra administración, yo el día jueves voy a tener un foro de la otra semana con varias personas relativas a la ciclovía, en donde vamos a hacer justamente el análisis. Y vea usted, Jaime, que en el año 2012, y con Margarita Arias a la cabeza, que era representante de la ciudadanía, se aprobó ya el proyecto de ciclovía para Cuenca en el año 2002. Estos señores refieren al proyecto del 2017. Y obviamente un proyecto técnico, un proyecto alternativo y un proyecto totalmente compatible con el ambiente. Pero esto que ha sido otra de las características, la tosudez, Jaime. No podemos caer
como administradores públicos en la tosudez, en sesgarnos a una sola realidad y a una sola forma de accionar. Si no sabemos escuchar, no accedemos a la ciudadanía y a sus requerimientos y por lo tanto no sabemos administrar, Jaime, eso nada más es. El alcalde manifestó en un medio de comunicación cuando le preguntaron sobre este tema de la ciclovía, de los espacios verdes, de la defensa de los moradores, especialmente refiriéndose a los moradores de la urbanización San Marcos, que hemos estado ahí al pie del cañón defendiendo, luchando. Él ha manifestado o manifestó que es cuestión de dos amargados que están impidiendo el desarrollo de la ciudad. Bueno, será que refleja la condición y la situación de la autoridad, digo yo, porque más bien nosotros con el mayor de los entusiasmos, con la mayor de las alegrías y con la mayor de las satisfacciones, hemos asumido, y no porque seamos o no moradores de uno u otro sector de la ciudad, nunca hemos actuado en función de ningún interés particular, ni mucho menos, sino hemos sido totalmente enfáticos. Defendemos la gestión que por más de 30 años la hemos hecho aquí, a nivel nacional e internacional, en lo que es gestión ambiental. Y obviamente también los derechos, porque, y ahí voy a la pregunta suya, Jaime, o sea, nosotros entendamos, y estas autoridades que en función de los calificativos que utilizan, para mí es el reflejo de su situación y de su condición, porque solamente es para cualquier ciudadano, no voy a hablar en términos técnicos jurídicos, porque parece que no se entiende, pero cualquier ciudadano, Jaime, revise el artículo 1 de la Constitución como cultura de ciudadana, ¿no? Nosotros somos un Estado de derecho y somos un Estado de justicia. Aquí no se trata de que nos guste o no nos guste, aquí no se trata de caprichos, ni de estilos, ni de formas. Aquí se trata de que estamos gobernados bajo un ordenamiento jurídico y una estructura de Estado que lo debemos cumplir. Por eso es que llama totalmente la atención y a mí más bien esa amargura es la situación en la que actualmente vive la autoridad. Porque vea usted, se plantean una serie de acciones y de propuestas, no se escuchan, se hace todo lo contrario a lo que requiere la ciudadanía y manda el diseño técnico. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Obviamente el reclamo generalizado de la ciudadanía, la insatisfacción. Y esa sanción moral, Jaime, es la que a la autoridad le lleva a esa situación de amargura y de tosudez. Pero, por favor, entendamos lo que establece el artículo 215, numeral 2 de la Constitución, que expresamente determina la capacidad y la facultad privativa y exclusiva de la Defensoría del Pueblo para emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato. ¿Y cuáles son las consecuencias del desacato? Y las consecuencias de esta situación, que mucha gente cree que porque está en el poder se omnibula y está al margen de la ley. Cuidado, autoridades, porque no todo el tiempo vamos a estar en el poder y después estamos con la amargura de responder ante la justicia por nuestras acciones y omisiones. Y peor aún, por desacatar las disposiciones del ordenamiento jurídico y de la autoridad competente, que puede llevar incluso, conforme lo determina la ley, hasta la destitución del cargo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde aquí? Sí, yo también con absoluta sorpresa, porque de una autoridad no se puede esperar aquello, de que públicamente diga que las medidas de cumplimiento obligatorio inmediato, en donde se suspende el proceso de ejecución del proyecto Ciclovías Cuatro Ríos de Cuenca, y se solicita que se ajuste al ordenamiento jurídico en el campo ambiental relativo no a la ejecución del proyecto como tal, sino a las obras complementarias que han afectado
las áreas verdes y el Claro, porque patrimonio genético de Cuenca. están manejando el tema, o sea, de la desinformación, indicando que están en desacuerdo con la ciclovía y De no es ese ninguna el manera. tema, Y y en no es ese eso, el tema. Jaime, hay que ser frontales y claros, ¿no? Bueno, el tema es que lo que se ha demandado y se ha exigido es el respeto al ordenamiento territorial, al ordenamiento jurídico respecto de la protección de los elementos más icónicos y fundamentales del patrimonio natural de Cuenca, como son sus ríos y sus riberas, y más aún los elementos componentes del material genético constituido por especies arbóreas y arbustivas que están bajo régimen de protección no solamente nacional e internacional, como la cedrela montana y el nogal, y otras Bueno, especies más nativas también, como el cañar. bueno, también el biólogo Gustavo Morejón ha explicado hasta la saciedad las consecuencias de este daño a la naturaleza. Por supuesto, es que los impactos que ya es la consecuencia de estas acciones, Jaime, que son los impactos ambientales que ocasionan, de hecho, no se van a evidenciar inmediatamente, pero a la larga, por la situación mismo que vivimos de cambio climático, esto va a contribuir muchísimo más, tener efectos colaterales mucho más significativos en temas de suelo, en temas de la conservación de la misma biodiversidad y del mismo régimen hídrico, en este caso del río Yanuncay, que es el que más ha sido afectado por este tipo de intervenciones. Pero volviendo al desacato, Jaime, porque esta cuestión es importante, yo también escuché en algún espacio al señor economista Ordóñez Ochoa, defensor del pueblo de la provincia de La Suay, comisionado de la Defensoría del Pueblo, y él dijo que va a hacer el análisis correspondiente, ¿no? Pero es clarísimo que en este caso, al haber sido dictadas las medidas de cumplimiento obligatorio inmediato, son 7 en realidad esas medidas dadas del 10 de septiembre de este año, respecto del incumplimiento de la normativa y de la afección de los derechos al régimen del buen vivir de la población y de la naturaleza, básicamente de lo que es el material genético y el suelo, le corresponde entonces a la Defensoría del Pueblo recurrir a la autoridad competente, que en este caso sería la Corte Superior de Justicia de acá, de la provincia, para inmediatamente plantear esa acción en contra de la autoridad que pública y abiertamente se ha declarado en rebeldía al ordenamiento jurídico que rige y gobierna el Estado de Derecho, no solamente en el país, porque parece que se abstrae esta autoridad de que para Cuenca ese Estado de Derecho no existe. Doctor Buccelli, el alcalde de la ciudad ha manifestado públicamente que no hará caso a esa disposición, Todos los que no va funcionarios a parar el tema. públicos responden por sus acciones y sus omisiones, Jaime. Y si es que así lo ha hecho el señor alcalde, pues tendrá que responder ante los organismos correspondientes. Y serán, porque aquí no podemos hacer juicios de valor, sino someternos estrictamente a lo que determina la ley. Y si el señor alcalde ha hecho esa declaración y además es evidente, conforme lo puede corroborar la ciudadanía y las autoridades que emitieron estas medidas de cumplimiento obligatorio inmediato, entonces está constituida la prueba para que las acciones que corresponden, como digo, responder a esta autoridad públicamente ha manifestado su desacato a las disposiciones de la Defensoría del Pueblo, pues le corresponde ante la justicia responder. El documento, la resolución de la Defensoría del Pueblo, doctor Buccelli, habría que añadir o entregar en la Fiscalía. Bueno, la resolución de las medidas, digamos, de cumplimiento obligatorio que están en 48 fojas, tienen un componente en materia jurídica fundamental, Jaime, y esto la ciudadanía lo tiene que tener
Claro, por eso es que digo, la situación y la condición de amargura de la autoridad es la que le provoca esos abruptos de calificativos y cosas de esa naturaleza que no tienen sentido, ¿no? Aquí lo que se trata es de cumplir con la norma y hacer las cosas conforme los procedimientos administrativos. Entonces, pero le decía, el contenido de la defensoría, de la actuación defensorial, es fundamental. ¿Por qué? Porque contiene informes técnicos. El defensor del pueblo no es que porque le gusta a un ciudadano y a otro no le gusta la ciclovía, o porque uno quiere y otro no quiere. No. El defensor del pueblo se ha sujetado al procedimiento que determina la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y se ha constituido de toda la evidencia y de los informes técnicos científicos, Jaime, y no de cualquier informe, ni de persona interesada que esté involucrada, ¿no?, en el proceso, no, de la autoridad competente nacional. Yo he revisado muy minuciosamente el contenido de los informes del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que se denomina ahora de la Coordinación Regional de acá de Cuenca, y hacen un análisis clarísimo de todas las afectaciones y de todos los hechos que constituyeron para que esas afectaciones hayan derivado en una mortandad bastante significativa de especies protegidas, a más de otras agresiones al recurso suelo en las riberas del río Yanucay. Por lo tanto, ¿qué significa aquello, Jai? Que se ha constituido la prueba plena del delito ambiental que oportunamente se denunció en la Fiscalía. Por lo tanto, la misma Fiscalía de oficio debería requerir de ese informe, pero no está por demás, obviamente, sacar copia certificada de la actuación defensorial y entregarle a la Fiscalía. Señores, aquí les hemos evitado prácticamente 90 y más de días dentro de la fase de investigación, y aquí está la prueba del delito, porque la Autoridad Ambiental Nacional dice que él mismo sí se ha cometido, y ahí dice cómo, cuándo y en qué circunstancias. Por lo tanto, ahora a quien le corresponde ya es, en función de las normas del Código Orgánico Integral Penal, llamar a juicio a quienes son responsables de estas acciones que ya están constituidas como un delito ambiental. Concluidos los 90 días de indagación, tendrá que pronunciarse la Fiscalía. Perfecto, ahí se determina si es que se llama o no a juicio. Esa es la segunda fase del proceso penal. Y por lo tanto, ya ahora con los elementos de convicción, porque la Fiscalía dentro de este proceso de investigación lo que hace es reunir justamente esos elementos de convicción que ahora están totalmente fundamentados, como digo, con informes técnicos científicos de la Autoridad Ambiental Nacional, y lo que menos se puede esperar es que la Fiscalía llame a juicio por el delito ambiental contemplado en el artículo 252 del Código Orgánico Integral Penal. Doctor Buccelli, ¿le preocupa a usted el silencio de los concejales en este tema? Bueno, mire, el asunto es que de parte de quienes hacen la legislatura municipal y quienes están en todas estas instancias administrativas del GAD municipal, están de alguna u otra manera. Yo no creo que esto sea una situación aislada. El tema, no olvidemos, Jaime, que hay algunos concejales que tomaron también, así como esta autoridad local en este momento se llena de prepotencia, se omnibula de poder y dice, no cumplo, ¿no? No se olvide que en el 2019, en enero, muchos, 15, no muchos, todos, absolutamente los señores concejales de ese entonces cambiaron el uso del suelo, que es un delito en el Cajas. Y ahora, incluso a propósito, a otra advertencia, porque en áreas catalogadas dentro del plan de ordenamiento territorial como áreas agroforestales, Jaime, y ojo,
con lo que estoy diciendo. Y de cultivos no se puede cambiar el uso del suelo. Es un delito ambiental contemplado en el Código Orgánico Integral Penal y ese cambio de uso del suelo le implica a la autoridad que tome esa resolución 5 años de prisión. Y por ahí oigo que los polígonos industriales ya quieren establecerse en San Juan Tamba, por acá, por Huancacucho, o que están queriendo establecer por acá, por Tarqui, etcétera. O sea, por ese desconocimiento y las consecuencias, porque como digo, en el poder, acuérdense, esos 15 concejales en el 2019, tomaron nomás, dijeron, no importa, cámbiese el uso del suelo y vaya y póngase lo que quiera en el Cajas, que no importa que sea un parque nacional o una área de conservación. Ahí está la consecuencia y la acción penal. Entonces, por eso digo, no preocupa, porque más bien estas personas es como que se están cuidando en función de los precedentes que no se habían dado jamás acá, porque acá habíamos estado acostumbrados a los hechos consumados y a que si alguna situación se hacía, era porque de carácter político y nada más, pero ahora ya se responde en materia. Doctor Buccelli, pero ¿no cree usted, no considera, no considera que los concejales, que son los elegidos por el pueblo, los llamados a defender los intereses de la ciudad, los primeros, no deberían pedir al alcalde, exigir al alcalde analizar este tema en una sesión del Consejo Cantonal, porque no es pues un temita cualquiera? Es que lo que efectivamente sucede, Jaime, y por eso vuelvo, insisto, lo que determina la Constitución, todo funcionario público está obligado a responder por lo que hace, acción, y por lo que deja de hacer, omisión. Y entonces, si todas estas situaciones han sido públicas y no ha habido expresamente el manifiesto de la autoridad de no estar de acuerdo a esa situación de afección o de violentación de los derechos, le va a tocar a la larga o a la corta responder, Jaime. Entonces, claro, para los señores concejales lo mejor es que existe un pronunciamiento, y como usted dice, pero ya hemos visto que en muchas de las necesidades y de las situaciones, plan de ordenamiento territorial, plan de uso y gestión del suelo, llamado PUC, ordenanzas, etcétera, ¿cuál ha sido la actuación de los señores concejales? Ninguna. Si hay 2 o 3 o 4 honrosísimas excepciones, no hay más, Jaime, no hay más, porque todos de alguna manera hacen coro a esta situación porque, repito, están en el poder, pero cuando dejen el poder, ahí les tocará responder. Silencio cómplice. Lo cómodo, Eso, ¿no? Lo cómodo. en los organismos competentes, Jaime, vea usted que por este mismo tema de la ciclovía, no se olvide que ahí ni siquiera se recibieron obras, ni siquiera se terminaron obras, ya se están cobrando por obras que supuestamente se destruyeron, es decir, porque se disminuyeron, por ejemplo, el recapeo de la avenida 27 de febrero, por ponerle un ejemplo. Entonces, obviamente, la Contraloría está interviniendo y en un momento dado va a tener que emitir sus informes y ahí se van a determinar las responsabilidades civiles, las responsabilidades administrativas y la presunción de la responsabilidad. Entonces, por eso a mí realmente no me preocupa porque políticamente estas personas se cuidan mucho y tratan de que no les afecten nada, pero a la larga o a la corta, como le digo, de acuerdo al ordenamiento jurídico, todos estamos sujetos a la ley, Estado de derechos y de justicia. Por lo tanto, tendremos que responder en el momento que Doctor Buccelli, para conocimiento de los ciudadanos, de los observadores que nos siguen diariamente, ¿qué dice el artículo 215 de la Constitución textualmente? El artículo 215 de la Constitución textualmente le da la competencia a la Defensoría del Pueblo para emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos y solicitar, esta es la parte pertinente de la entrevista, y solicitar juzgamiento y sanción, recalco y subrayo, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. Por sus incumplimientos. Bueno, entonces, aquí cabe... el abierto incumplimiento
del señor alcalde está configurado dentro del ordenamiento jurídico como una figura denominada desacato, que tiene también una sanción y que puede llevar a la destitución del. La ignorancia no le exime de culpa. Por supuesto, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad absolutamente a nadie cuando estamos regidos por un Estado de Derecho. ¿Y las universidades no tienen la obligación moral de hacer un pronunciamiento? Por supuesto, y yo creo que más bien, y como siempre en Cuenca ha sucedido, y ha sido más bien un referente, los pronunciamientos y las propuestas Pero que han también hay salido de la silencio. academia, ¿no? O Pero sea, también en hay este silencio de la caso, academia, ¿no? Lamentablemente. efectivamente, bueno, en los últimos tiempos, efectivamente, eso se ha dado, ¿no? Cuando, repito, antes era el referente para la ejecución, pero nunca es tarde, Jaime, nunca es tarde. Yo creo que ahora estamos justamente por estas situaciones. Vea usted, por ejemplo, una herramienta técnica fundamental para la administración de un territorio, el plan de ordenamiento territorial. Y yo también, de manera perpleja, le escuchaba a la máxima autoridad de la ciudad decir de que, bueno, no son los tiempos o los plazos, los limitantes, sino los procesos, etc. Oiga, pero yo pregunto si 3 años o más en una administración y ni siquiera hay acuerdos en las mesas, porque he estado y conozco plenamente del desarrollo del proceso, para hacer una propuesta de un PDOT o de los planes de uso y gestión del suelo. Bueno, ¿en dónde estamos? ¿Y cómo hacemos las cosas si no tenemos la herramienta de planificación? Al azar. O simplemente desacatando o incumpliendo lo que la norma dispone, ¿no? No hay otra forma, Y, creo yo, no hay otra forma. y el Consejo Provincial, ¿qué papel juega? Bueno, en esta materia es fundamental porque el Consejo Provincial de la SOAI es la autoridad ambiental de aplicación responsable y el Consejo Provincial de la SOAI también responderá por sus acciones y omisiones, porque al haber dado en el año 2017 un certificado ambiental para un proyecto que no era del que se ejecutó ahora, que necesita de una licencia ambiental, y haber hecho mutis en el foro y en el territorio respecto de esas agresiones, entonces también habrá responsabilidad. Porque ¿para qué entonces asumen las funciones de autoridad ambiental de aplicación responsable si no las van a cumplir? Porque eso no nos da ninguna garantía ni ninguna seguridad jurídica que está establecida en el artículo 82 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica, Jaime. Entonces, porque si no estamos peor que la India María, pues no, ni de aquí ni de allá, ni el uno hace, ni el otro cumple, y entonces no pasa nada, viva la fiesta y que se acabe la naturaleza, y eso no lo vamos a permitir jamás. Bueno, ahorita están viva la fiesta en Baños, ¿no? Haciendo lo que ellos se les viene en gana. Dicen que no mandan en este proyecto, en esta obra, no mandan los funcionarios municipales, sino mandan los contratistas. Bueno, en la realidad, y uno evidencia eso, quienes se han beneficiado y se ha privilegiado, obviamente, con el cemento, con el movimiento de tierras, con una serie de elementos innecesarios. Vea usted, por ejemplo, ahora en las veredas, no sé si usted se ha fijado a lo largo de la ciclovía, ¿qué necesidad tienen esos volardos, no? O sea, claro, como destruyeron y dejaron al nivel de la calzada, entonces ahora, claro, toca hacer eso, pero de ninguna manera era una justificación técnica porque existía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son rubros que se establecen o se inventan para favorecer a quienes, a los que cobran por eso, son los contratistas. También salieron, Franklin, en nuestro espacio verde de la avenida 27 de febrero, cortaron por la mitad, ¿no? Una nueva caminera en pleno centro de la caminera existente y la ciclovía. Y hemos consultado y hemos preguntado, ¿y para qué? Pero se dan las vueltas. Es que lo que pasa, Jaime, es que ese diseño no es técnico y repito, no estamos en contra de una movilidad alternativa, la hemos impulsado y hasta hemos apostado en su diseño. Pero lo que se ha hecho es una barbaridad, o sea, no quiero irrespetar a la distinguida audiencia, pero eso ya raya en lo ridículo, Jaime.
y teniendo la caminería que va a la orilla, habiendo tenido veredas, ir porque a un contratista hay que darle espacio para que haga movimiento de tierra, desbroce y destruya toda la cobertura vegetal, y encima ponga una capa de rodadura que no sabemos qué es, si, están ahí poniendo que ni siquiera se puede transitar por aquello porque es sumamente deleznable. Entonces, repito, es simplemente justificar rubros, pero acuérdese usted, y usted me dará la razón, Jaime, que asistió con el biólogo Morejón en representación de la ciudadanía, y dijeron que lo primero que se iba a hacer es que un elemento que es parte de la estructura municipal, como es esto de la administración del cuerpo bomberil, se iba a retirar del espacio que abusivamente por No muchos han años se cumplido. viene ocupando de la ribera del río. Y ahora usted vea que más bien se han hecho una serie de yes, que no tienen conectividad, que no tienen sentido, que no tienen lógica técnica, pero que sí tienen razón económica como rubro para que un contratista factura. Ese nomás es el tema. Pero ¿a quién le afecta? No solamente a la naturaleza y a sus derechos, sino a nosotros, porque a la final, ¿a quién nos pasan la factura? A toda la ciudadanía. ¿Usted cree que la ciclovía no va a ser facturada en la ciudad como una obra general? Por supuesto, pues. Bien. Pero, como digo, no nos oponemos ni jamás nos opondremos a la movilidad alternativa, pero sí estaremos siempre presentes en la defensa de los derechos de la naturaleza y del buen vivir de la población. Doctor Buccelli, para concluir, el día de mañana tendrán que pagar las consecuencias de estos atentados a la naturaleza, de esta vulneración de derechos. Tendrán que pagar las consecuencias no los dos amargados, sino los autores, cómplices y encubridores. Vea, Jaime, lo que usted dice, no solamente mañana, ni pasado mañana, ni de aquí a un año, a 5, a 10. No olvidemos, porque el poder omnibula y hace que actuemos a veces irreverentes al criterio técnico, indolentes al requerimiento social, porque los delitos ambientales, Jaime, no prescriben, no prescriben. Entonces podemos, por eso a mí no me preocupa, ¿no? O sea, y nosotros tenemos todo el tiempo que la ley nos faculta para justamente argumentar y evidenciar quiénes y cómo se violentaron los derechos de la naturaleza y los derechos de la población. A ese derecho de vivir un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Entonces, es imprescriptible, Jaime. Así es que en las mieles del poder, que sigan nomás pensando, pero yo esa condición de amargaros solamente, repito, insisto, es de la situación por la cual la autoridad, en función de cómo ha actuado, se encuentra. El resto de la gente vivimos felices y contentos. Mil gracias, doctor Buccelli, por atender esta entrevista. Que los ciudadanos, que los cuencanos saquen sus propias conclusiones. Desde siempre y hasta siempre. Buenos días, Jaime.